Vamos a orar para recibir la palabra de Dios en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por la Biblia. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios y creemos que tu palabra nunca vuelve vacía. Creemos que tu palabra tiene el poder para transformar las vidas, para transformar los corazones. Y por eso te pedimos que al predicar esta palabra, tu Espíritu Santo obre allí en cada casa, trayendo sanidad, trayendo liberación, trayendo restauración. Que tu Espíritu Santo glorifique a Cristo, que tu Espíritu Santo manifieste su poder y haga milagros. Háblanos, te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El psiquiatra francés Sergi Fes recientemente publicó en una de sus redes sociales: angustia, depresión, insomnio, problemas cognitivos, de todo eso tendremos en esta época del COVID-19. Este psiquiatra, al igual que muchos de sus colegas, cerró su consultorio y ahora hace consulta a través del Skype. Y lo que él está diciendo es que durante este tiempo del COVID-19, donde más de 1 millón de personas ha sido contagiada, él dice que hay una epidemia mayor y es una epidemia emocional, una epidemia que va a traer problemas a las vidas, a los niños, a los jóvenes. Y yo quiero centrar mi atención en la angustia. Y quiero que juntos respondamos a esta pregunta: ¿cómo superar la angustia? Porque probablemente tú estás viviendo un tiempo de angustia. ¿Y esto por qué? Debido a la nueva realidad, debido a tener que quedarte en la casa con tus niños todo el tiempo, los cuales están estudiando en casa, tú trabajando en casa y algunos tristemente sin trabajo, lo cual aumenta la angustia. El mismo encierro, el mismo aislamiento físico, la falta de actividad física, de deporte, los malos hábitos alimenticios, comer mucho, dormir mucho, mucha televisión, muchas redes sociales, eso está produciendo angustia en muchas personas. Súmese a eso las malas relaciones familiares, el tener que estar allí permanentemente, como algunos lo dicen jocosamente, en prisión domiciliaria con unas relaciones que no son las mejores. ¿Pero qué es la angustia? La angustia es un estado de intranquilidad, de inquietud muy intenso, causado especialmente por algo desagradable o por la amenaza de una desgracia o por un peligro. La angustia generalmente está relacionada con el futuro y con el futuro incierto. ¿Cuáles son los síntomas de la angustia? ¿Cómo puedes tú saber si de repente estás siendo víctima de la angustia? La angustia se caracteriza por dolor en el pecho, por una sensación de asfixia, como que no puedes respirar, por mareo, por inestabilidad, por desmayos, por miedo a morir o por miedo a que se acabe el papel higiénico, por un aceleramiento de la frecuencia cardíaca,
por sudoración excesiva, por temblores. Y en el texto que hoy vamos a ver, nos vamos a dar cuenta cómo Jesús es humano 100% como nosotros. Y cómo durante su paso por esta tierra, Jesús conoció todos nuestros sufrimientos. De hecho, algunos sufrimientos que ni tú has tenido ni vas a tener. Pero quiero que nos enfoquemos en la forma como Jesús enfrentó la angustia. Porque Jesús nos enseña cómo superar la angustia. Abre tu Biblia conmigo en el Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículo 32. Marcos 14, 32. La palabra de Dios dice de la siguiente manera. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. Mas no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez, los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí, se acerca el que me entrega. Que el Señor bendiga su palabra. Y a la luz de este texto vamos a responder a la pregunta: ¿cómo superar la angustia? Y quiero que mires a alguien allí en tu casa y lo animes y le digas: podemos superar la angustia. En medio de tantas malas noticias, yo hoy traigo una buena noticia, y es que tú y yo podemos superar la angustia. Y este texto que hemos leído nos va a servir de base para responder a esa pregunta. Y lo que yo quiero es que nos enfoquemos en 3 acciones que nos ayudarán a vencer la angustia. Este texto nos presenta a Jesús
en el huerto del Getsemaní, orando. Este es el momento quizá antes de la cruz más difícil que tenga que vivir Jesús. Porque Jesús sabe que aquí está empezando la etapa más difícil de su vida, donde Él tendrá que ir a la cruz a enfrentar la muerte por el pecado de la humanidad. Pero ¿cómo lo hace Jesús? A pesar de lo difícil, de lo complicado, a pesar de la angustia, Jesús lo hace orando. Y es que Jesús es un modelo de oración. Uno puede ver a Jesús orando en muchas circunstancias de la vida. Vemos a Jesús orar para tomar decisiones. Lo vemos tomar en momentos de éxito y de popularidad. Lo vemos orar acerca de cuál es su misión. Y ahora, aquí lo vemos orar para enfrentar su mayor prueba, su mayor angustia. De hecho, Lucas dice que Jesús fue a orar al monte de los olivos, al huerto del Getsemaní, como era su costumbre. Esto no era algo nuevo para Jesús. Era tal la disciplina de Jesús en cuanto a la oración, que un día sus discípulos le pidieron: Señor, enséñanos a orar. Porque indudablemente ellos vieron que en Jesús la oración no era algo circunstancial, sino que la oración era un hábito. Y esa es la primera acción. Si nosotros queremos superar la angustia, lo primero que tenemos que hacer es establecer el hábito de la oración. Y yo creo que Dios ha permitido esta cuarentena para que construyamos ese hábito, ya que algunos antes de este tiempo argumentaban no tener tiempo, el tráfico, tanto trabajo. Pues parece ser que Dios nos está ayudando y nos ha dado este tiempo de encierro para que construyamos este hábito. Lo lindo de Jesús es que Jesús no oró solo. El texto nos dice que Él llevó a sus discípulos. En el versículo 32 leemos: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y en el 33 dice: y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Si algo quería Jesús de estos amigos, era compañía y oración. Y es que si queremos vencer la angustia, necesitamos esos dos ingredientes: la compañía y la oración. Porque es que las crisis se pueden superar más rápido cuando estamos en compañía de alguien. Por eso aprovechemos el hecho de estar en familia para orar juntos, para que tengamos tiempo de oración juntos. No necesitamos horas, pueden ser minutos, pero minutos donde oremos unos por otros, donde como cónyuges oremos mutuamente, donde los padres oren por los hijos y los hijos oren por sus padres. ¿Saben? Cuando pasamos por angustia, no hay nada mejor que la compañía de alguien. Tal vez por eso, en este aislamiento, en esta cuarentena, lo que más extrañamos de ser iglesia es el no podernos reunir físicamente, el no poder estar allí abrazándonos, tocándonos, bendiciendo juntos al Señor. Pero bueno,
Gracias a Dios por estos elementos, por estas herramientas que nos permiten conectarte. Qué bien que nos podamos conectar. Necesitamos esas compañías que nos ayuden a orar. Y aquí Jesús, además de mostrarnos que tenía el hábito de orar, Jesús nos enseña la forma correcta en la que debemos orar. Jesús en este texto ora con humildad, porque en el versículo 36 decía: Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Lo que uno nota en la oración de Jesús es una profunda humildad. Muy contrario a lo que algunos cristianos hoy creen, de que en la oración uno decreta, uno ordena y uno declara. Aquí no vemos a un Jesús siendo quien Él es, ni ordenando, ni declarando, ni decretando. Aquí vemos a un Jesús rogando, a un Jesús que dice: sí, Padre, para ti no hay nada imposible, pero que se haga lo que tú quieres. Es humildad, pero además de humildad hay confianza. ¿Y dónde podemos encontrar eso de la confianza? La manera como Jesús llama a Dios es muy especial. Él lo llama Abba Padre. Y el término Abba Padre es un término cariñoso, tierno, que significa papi, papito. Lo que demuestra la confianza que tenía Jesús con Dios. Él no lo llama excelentísimo Rey soberano que habitas en las alturas. Él lo llama sencillamente papi, papi. Y sabes, cuando nosotros nos acercamos a Dios, tenemos que acercarnos como al buen Padre que es Él, con confianza. Pero además, Jesús oró con sinceridad, porque Él dice en el texto, yendo un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Lo que nos muestra en el versículo 35 es sinceridad. Jesús lo que está diciendo es: ¿sabes qué, papá? La verdad, yo no quisiera pasar por esto. Yo no quisiera seguir sufriendo esto. Así como tú y yo deberíamos orar en la cuarentena, de decir: Señor, ¿sabes qué? Esto ya me tiene aburrido. Este encierro me tiene cansado. Ya no sé qué poner a hacer a los niños. Ya no sé qué actividad inventarme. Sinceridad. A veces creemos que para tocar el corazón de Dios tenemos que hacer oraciones impresionantes con términos rebuscados y teológicos. No es así. Lo que toca el corazón de Dios es nuestra sinceridad. A veces quejarnos, decir: Señor, ¿y por qué? ¿Y por qué ocurre esto? Ayúdame, no entiendo, no comprendo. Jesús ora también con dependencia. Lo que hace Jesús aquí en el Getsemaní es depender del Padre. Porque cuando Él dice: todas las cosas son posibles para ti, pero aparta de mí esta copa. Pero oiga lo que dice: mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. El versículo 36 nos deja clara la dependencia de Jesús. No es lo que yo quiero, sino lo que tú. Jesús sometió su voluntad, sus pensamientos y sus sentimientos. Jesús confió en la voluntad del Padre.
Aunque dolorosa y difícil, Jesús dice, yo confío y yo dependo de ti. Porque es que en situaciones de angustia, en situaciones de crisis, en situaciones como las que estamos viviendo, a veces perdemos el norte, perdemos la brújula, nos confundimos y corremos el riesgo de tomar malas decisiones. Por eso lo mejor que podemos hacer es levantar nuestras manos, doblar nuestras rodillas y decirle al Señor, ¿sabes qué, Señor? Yo no entiendo, yo no sé qué hacer, yo dependo de ti, yo no sé qué hacer para resolver este problema financiero, yo no sé cómo manejar esta familia, yo no sé cómo afrontar esta enfermedad, esta crisis, pero dependo de ti. Amados hermanos, la angustia se supera estableciendo el hábito de la oración. Y recuerda esto, a mayor angustia, mayor oración. Así que si estás pasando por un tiempo fuerte de angustia y de crisis, tienes que orar. Tienes que orar al Señor y descansar en Él. Parece ser que el sufrimiento y el dolor de Jesús fue tan grande en este momento que Lucas dice que sus vasos sanguíneos se rompieron y su sudor fue como grandes gotas de sangre. Qué angustia y qué dolor tan tremendo tuvo que experimentar Jesús. ¿Y por qué? Sencillamente porque Jesús era joven. 33 años de edad tenía. Y uno a los 33 años piensa en cualquier cosa, menos en morirse. Muy seguramente porque Jesús sabía lo dolorosa y lo cruel que era la crucifixión. Esta tortura que inventaron los romanos para castigar a los revolucionarios. Es muy probable que Jesús durante sus 33 años haya visto más de una vez por los caminos de Israel personas crucificadas a la orilla del camino, desangrándose, en vergüenza, desnudas, colgadas por días y por semanas hasta que se desangraban y se morían. Por eso Jesús dice, yo no quiero pasar por ahí, es doloroso. Jesús sabía que sus discípulos lo abandonarían, que sus amigos no estarían con él, que Pedro lo negaría y que Judas lo traicionaría. Es más, mientras Jesús está orando esta oración, Judas está recibiendo el dinero producto de la traición. Y uno se hace preguntas como estas. ¿Era necesario este sufrimiento? ¿Por qué el Señor permitió esto? Y la verdad es que sí. Porque no sé por qué a veces pensamos que la voluntad de Dios es que no suframos para nada. Parece ser que hemos creído esa mentira que nos importaron. Pare de sufrir. Pero la verdad es que Jesús sabía que si quería cumplir su propósito en esta tierra, el sufrimiento era inevitable. Y esa es la segunda acción que nos va a ayudar a superar la angustia. Superar la angustia implica entender el propósito de Dios. Jesús sabía que en el propósito de Dios era necesario que Él sufriera. ¿Y cuál era la copa de la que hablaba Jesús? ¿Cuál era la copa de la que Él hablaba? No era propiamente la cruz, no era la muerte, era más que eso.
era el hecho de que al Jesús morir en la cruz del Calvario tenía que cargar todos nuestros pecados, la basura de nuestros pecados, y eso rompería la intimidad, la unidad y la comunión que siempre había tenido con el Padre. Eso era lo que a él le dolía. Por eso, días después, lo oímos en la cruz diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque, como lo dijo el apóstol Pablo, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Tenemos que entender cuál es el propósito de Dios. Y para poderlo entender, lo primero que hay que hacer es aceptar la realidad de ese sufrimiento. Entender que el sufrimiento es parte de la vida. Y es que, ¿quién no se angustia? Y podemos entender la angustia de ese padre que hoy está pensando: ¿y qué voy a poner de comida en la mesa de mis hijos? Eso produce angustia. La angustia de no tener ingresos para poder pagar la comida, para poder pagar el arriendo. Tantas familias de nuestra comunidad que hoy tienen que vivir ni siquiera por días, sino por horas. Y que este aislamiento les impide recibir comida. ¿Cómo no entender la angustia de alguien que ve que sus hijos no cambian? La angustia de alguien que ve que sus sueños no se hacen realidad. La angustia para aquel que ha orado pero que no ve respuesta, o que probablemente, como Moisés, Dios ya le dijo: no me hables más del asunto, no vas a entrar a la tierra prometida. Tenemos que aceptar la realidad de la vida. Y esto no significa que nos resignamos y que nos conformamos y que nos echamos a la pena. No, sencillamente es renunciar a querer arreglar las cosas en nuestra fuerza y decirle al Señor: Señor, dependo de ti. Entender que la oración no es para que Dios haga nuestra voluntad. La oración es para conocer y someternos a la voluntad de Dios. No creas que la oración es para que tú obligues a Dios a que haga lo que tú quieras. No. La oración es para que tú puedas conocer y hacer la voluntad de Dios. Aceptar el sufrimiento no es conformarse. Aceptar el sufrimiento es entender: Dios, esto no lo puedo resolver yo, es más grande que yo, por favor, ayúdame tú. Es entender lo que dice el apóstol Pablo: que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Y recuerda, por más difícil que sea la crisis, por más difícil que sea el problema, lo que viene para nosotros es mejor. El apóstol Pablo dice en la segunda carta a los Corintios 4:17: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Segunda Corintios 4:17, y mira el 18 que dice: no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Por eso te digo, no
coloques la mirada en la pandemia, no coloque la mirada en la crisis, no coloque la mirada en lo que ves, coloca la mirada en lo eterno, en lo invisible. Vive esta vida a la luz de la eternidad. Eso no es alienación, eso no es querer escapar de la realidad, eso se llama fe, eso se llama esperanza. Y frente a esta crisis, no pensemos lo que algunos están pensando, que esta pandemia es el castigo de Dios sobre la humanidad. No es así, porque el Dios de la Biblia es un Dios bueno. El mundo es malo, el diablo es malo. Esta crisis es sencillamente la consecuencia que el hombre tiene que recoger por haberle dado la espalda a Dios. Porque todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Dios no está castigando la humanidad. El hombre está recogiendo lo que cosechó. Dios no está castigando a sus hijos, ni a ti ni a mí. Dios nos está castigando porque Él es bueno y porque Él nos ama. Recuerda, Dios tiene un propósito con esta crisis. Descúbrela, cúmplela y alégrate en eso. Dios no prometió que todo saldrá bien, sino que todo ayudará para bien. Así como a José, que lo venden sus hermanos para ser esclavo en Egipto. Algo terrible. Pero Dios lo usó para bien, porque en lugar de ser esclavo toda la vida, terminó siendo el gobernador de la tierra, el mayordomo de Egipto, porque Dios todo lo puede usar para bien. Y has perdido el trabajo, pero Dios va a usar eso para bien. Y estás teniendo una etapa de crisis, pero Dios lo va a usar para tu bien, porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Cuando uno lee este texto, uno puede ver la lucha de Jesús, su angustia, queriendo que sus amigos le acompañen, queriendo que sus amigos estén con él y que oren por él. Pero lo que nos dice el texto es que 3 veces Jesús fue a buscarlos y los encontró durmiendo. 3 veces fue a buscar apoyo en ellos y los encontró durmiendo. Probablemente eso aumenta la angustia de Jesús. Y en una de esas, en el versículo 38, el Señor les dice a ellos: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Oiga, ¿por qué tenemos que orar? 1, porque la carne es débil. Y 2, orar para no caer en tentación. ¿Y cuál era la tentación que los discípulos estaban enfrentando? La misma tentación que tú y yo enfrentamos con esta crisis. La tentación de apartarnos de Jesús. La tentación de volver atrás. La tentación de volvernos escépticos. La tentación de volvernos incrédulos. La tentación de endurecer nuestro corazón. No permitas que crisis como estas endurezcan tu corazón. Ora para que Dios te ayude a entender. A la 3ª vez dice que el Señor va y ora, y cuando los encuentra durmiendo les dice: está bien, basta ya. Se acercan los que me van a llevar. El Hijo del Hombre será entregado en manos de pecadores. Pero mira lo que dice el versículo 42. Porque Jesús dice: levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. ¡Qué linda palabra! Levantaos.
Y en esa palabra encontramos la tercera acción. Porque Jesús no se quedó postrado para siempre. Jesús no se echó a la pena. Jesús no dejó que la angustia lo derrumbara para siempre. Jesús se levantó y le dijo a los discípulos: levántense, vamos a enfrentar esta situación. Y esa es la acción. Si queremos superar la angustia, tenemos que enfrentar la vida con valor. Tenemos que enfrentar esta situación. Cuando Jesús dice: vamos, levantémonos, no es para huir, no es para salir corriendo. No, ese levantémonos es para enfrentar la realidad. Y es que como cristianos no ignoramos la realidad, pero la enfrentamos de una manera distinta. La enfrentamos con las armas que Dios nos ha dado, y las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Y cuáles son nuestras armas? La oración, la predicación de la palabra, la predicación del evangelio. Porque probablemente al predicar alguien recibirá fe y creerá en Cristo y su vida será cambiada. Pero algunos lo que hacen es atacar a otros, atacar al gobierno, que tienen que arrepentirse. Claro que tendrán que hacerlo y tendrán que darle cuentas a Dios. Pero ¿cuánto de lo que tú escribes en las redes sociales lo lee el gobierno? Estoy seguro que nadie lo lee, pero si estás intoxicando y contaminando a otros, en lugar de eso, ora y predica la palabra. En esta crisis que vives, no culpes a tu esposa, no culpes a tus hijos, no busques a quién culpar. En lugar de culpar, levántate y enfrenta la vida con valor. Levántate y busca soluciones, no culpables. Buscar culpables nunca resolverá la vida. Levántate, cambia de actitud, toma una actitud completamente diferente. Este tiempo que Dios nos está permitiendo vivir es una oportunidad para crecer, para madurar, para formarnos para la eternidad, para ser mejores seres humanos, para ser mejores habitantes de este planeta. Levántate y enfrenta la vida con valor, enfrenta la vida con fe. Eso fue lo que Jesús hizo. Jesús se levantó y enfrentó esta realidad tan dura con valor. Yo te pregunto, ¿y esta cuarentena qué va a sacar de ti? ¿Sacará de ti lo mejor o sacará de ti lo peor? Este desempleo, este problema financiero que estás viviendo, ¿qué sacará de ti? Este aislamiento, esta cuarentena, esta enfermedad, lo que sea que te está generando crisis y angustia, ¿qué sacará de ti? ¿Lo mejor o lo peor? Jesús enfrentó la angustia y la venció. Y nosotros también lo podemos hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer lo que Jesús hizo. Tenemos que entrar a la presencia de Dios, oír su voz, rendirnos a su voluntad. Mira, el Padre no impidió que Jesús sufriera. Y probablemente tampoco va a impedir que tú y yo suframos. ¿Y sabes por qué? Porque el Padre tenía algo mejor para Jesús. Porque Él no se quedó en la cruz, Él no se quedó en la tumba.
Jesús al tercer día de la muerte resucitó, venció con poder al pecado, a la muerte y a Satanás. Y luego de eso se exaltó. La Biblia dice que el Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. ¿Sabes? Jesús venció la angustia. ¿Y por qué lo hizo? ¿Por qué lo logró? Porque Él sabía el poder de la oración. Porque Él sabía que el Padre tenía un propósito. Porque Él sabía, sin duda alguna, que la vida hay que enfrentarla y hay que enfrentarla con valor. Detrás de esa angustia que tú estás viviendo, hay una bendición para ti. Pero para recibir esa bendición, recuerda, debes establecer el hábito de la oración, debes entender el propósito de Dios y debes enfrentar la vida con valor. No se quede ahí esperando a que la vida cambie. Cambie usted. Si usted cambia, probablemente la situación cambia. Tienes que cambiar. ¿Y cómo lo vas a hacer? Orando, buscando a Dios. Saque provecho de esta crisis, entendiendo que perseverar en la oración convierte la angustia en bendición. Perseverar en la oración convierte la angustia en bendición. Y yo quisiera hablar con aquellos amigos que están viendo este programa en directo, o tal vez lo verás en diferido después. Dios sabe la angustia que estás viviendo y no estás solo. Jesús enfrentó la angustia y la venció. Jesús tuvo que ir a la cruz y sufrir este dolor por amor a ti, para que tus pecados sean perdonados y para que tengas vida eterna. Por eso allí donde estás, te invito a que repitas esta oración de todo corazón. Di conmigo: Padre Celestial, en esta hora vengo delante de ti, reconociendo que te necesito, reconociendo que soy pecador, que he hecho lo malo delante de tus ojos. Me arrepiento y te pido perdón. En esta hora, mi Señor y mi Dios, te pido perdón. Lávame, límpiame de todo pecado. Perdóname. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres, para que cuando yo muera o tú regreses, yo pueda estar siempre contigo. Jesús, toma el control de mi angustia. Haz un milagro en mi vida y dame paz. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración, te invitamos a que te conectes con nosotros, a que nos escribas, a que nos llames, a los números que aparecieron durante la transmisión nos llames. Estamos para servirte, estamos para ayudarte en este nuevo caminar con Dios. Y a la iglesia les pido el favor colocarse de pie. Allí donde estás, colócate de pie, levanta tus manos y entrégale al Señor eso que te angustia hoy, esa carga, ese dolor, esa preocupación, esa tristeza. Oremos juntos
y pidamos al Señor que haga milagros en nuestras vidas y en nuestras necesidades. No estás solo. Dios está contigo. Jesús, que tuvo que enfrentar el dolor, que tuvo que enfrentar la soledad, el sufrimiento, la muerte misma, Él te entiende. Él sabe por lo que estás pasando hoy. Oremos juntos. Tómense de las manos, abrácense allí como familia y oren pidiendo la bendición de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde nos unimos para orar por aquellos hijos tuyos que hoy están desesperados, que hoy están angustiados, porque no tienen comida, porque no tienen ingresos financieros. Aquel que ve cómo el tiempo pasa y no hay respuesta. Señor, ayúdalos. Ayuda, Señor, a aquel que está luchando con una enfermedad incurable. Aquel que lucha con esa relación que no se arregla. Escucha el clamor de esa madre, de ese padre, por esos hijos que están caminando lejos de ti. Señor, por favor, haz un milagro. Haz un milagro en las familias que hoy están pasando por angustia, por no tener comida, por no tener respuesta. Extiende tu mano y haz un milagro en ellos. Te lo rogamos y te lo suplicamos. Señor, abre puertas, toca los corazones, tócanos a nosotros, para que nosotros seamos la respuesta para la necesidad de nuestro hermano. Toca el corazón de aquel hermano que ha sido bendecido y que probablemente tiene abundancia, para que esa abundancia la pueda movilizar y pueda bendecir a aquel que está pasando por necesidad. Te lo pedimos en esta hora, en el nombre de Jesús. Aleluya, así es, Señor, te damos gracias. Esa es la confianza que tenemos en ti. Levanta tus manos y por un minuto dale gracias a Dios. Y dile al Señor, gracias, porque sé que de esta vamos a salir y vamos a salir bien. Señor, gracias, porque tú tienes el control de todo y de todos. Porque la historia está escrita, tú ya la conoces. Nuestra parte es vivirla con la mejor actitud, con fe, con esperanza, con alegría. Señor, gracias. Declaramos tu reino y tu señorío sobre nuestra vida, sobre nuestra familia y sobre nuestra casa. Gracias, Señor. Dale un aplauso a Él bien fuerte, que tus vecinos sepan que allá hay un pueblo que alaba y que adora a Dios. Aleluya, aleluya, amén. Qué lindo tiempo de adoración. Queremos recordarte la importancia de dar. Este es un tiempo para dar. Bendice a esa familia que tú conoces y que está necesitada. Y si quieres que ayudemos, lleva tus donaciones a la iglesia, cualquiera que sea la sede, o conéctate con nosotros. Nosotros podemos ir y recogerla. Queremos bendecir en esta Semana Santa a muchas familias. Ya oíste lo que mi esposa informó. Más de 200 familias bendecidas con un mercado y 280 apoyos que una institución que sabe de lo que hacemos confió y la hemos entregado. Y esta semana queremos bendecir a otras tantas familias. Así que abre tu corazón y sé generoso y da. Quiero recordarles que esta semana, Semana Santa, tenemos el miércoles oración de 6 a 7 de la noche
y estudio bíblico a las 7 de la noche. Jueves y Viernes Santo a las 5 de la tarde, una poderosa transmisión en vivo con un mensaje evangelístico para que invites a tus familiares, vecinos y amigos a que se conecten. Aprovechemos la sensibilidad que hay en la gente para poder llevarles el mensaje del Evangelio. Y no te muevas, porque ahora viene la transmisión para nuestros niños de Mission Kids y para nuestros adolescentes de Anclados. Así que mantente allí conectado. Padre, bendice a tu iglesia, a cada familia representada, y que esta semana ellos tengan paz, tengan la provisión, no falte la comida en sus casas. Tu presencia esté allí siempre, Señor. Tu protección aleja la enfermedad y el virus de sus vidas. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios, nuestro Padre, y la comunión del Espíritu Santo sea sobre cada uno de ustedes. Bendiciones, y seguimos juntos extendiendo el reino de Dios a las generaciones. Somos la Gran Comisión de Colombia. Sigue conectado con nosotros. Y no olvides compartir nuestras transmisiones en vivo. Síguenos a través de nuestras redes sociales, YouTube, Instagram y Facebook. Porque somos discípulos que hacen discípulos. Síguenos a través de nuestras redes sociales. Ten presente que cuentas con nosotros. Comunícate ahora mismo al 314-297-4144. Gracias por estar todo el tiempo conectado y sigue disfrutando de nuestros contenidos y la palabra de Dios a través de las herramientas tecnológicas. Muchas gracias.